Revelado, CEO defiende a madre soltera de acoso y descubre un amor inesperado y transformador. Laura, con solo 30 años, ya había tenido que enfrentarse a innumerables batallas. Madre soltera de un niño de 5 años, cada día entraba a la bulliciosa oficina de una empresa de tecnología en la Ciudad de México, sintiendo el peso del miedo y la inseguridad. En su corazón, llevaba una mezcla de amor y la desesperación por ser una madre ejemplar. Sin embargo, en su entorno laboral, el acoso de su superior, un hombre que no escatimaba en humillaciones, se convirtió en su sombra. Su esfuerzo y dedicación parecían no contar. Ella sabía que su talento podría abrirle puertas, pero el ambiente opresor la mantenía encerrada en una prisión silenciosa. Mientras su mente buscaba constantemente estrategias para sobrellevar el acoso y mantener su concentración, se pasaba las noches inquietas, torturándose con preguntas sobre su futuro y el de su hijo. ¿Podré conseguir otro trabajo? ¿Mi hijo entenderá si tengo que dejar todo atrás en busca de un lugar donde me respeten? Se decía, con la respiración acelerada y el pecho apretado. La ansiedad la consumía, alimentada por el constante sentimiento de ser una víctima. Pero en su interior, había una llama pequeña que se negaba a extinguirse. Todo cambió el día en que Gabriel llegó a la oficina. Este joven CEO, admirado y respetado, pronto se enteró de la situación de Laura. Su corazón se conmovió por la injusticia que ella enfrentaba y la lucha oculta detrás de su sonrisa. Sin pensarlo 2 veces, decidió alzar su voz en contra del acoso. Las primeras conversaciones entre ellos, llenas de empatía y comprensión, comenzaron a formar un vínculo que iba más allá de lo profesional. Gabriel descubrió en Laura una fortaleza y una pasión que lo atraían cada vez más. Sin embargo, el dilema moral se cernía sobre él. ¿Estaba actuando por compasión o realmente se estaba enamorando? Mientras ambos se acercaban, la tensión en la oficina aumentaba. Laura empezaba a creer que merecía algo más, mientras el acoso persistía. Gabriel enfrentaba críticas por defenderla, y la presión lo hizo cuestionar sus decisiones. ¿Qué pasa si esto me cuesta mi puesto? ¿Estoy arriesgándolo todo por ella y su hijo? Se repetía en silencio, sintiendo el frío sudor en su frente. A pesar de sus sentimientos, el miedo a lo desconocido lo mantenía en un constante dilema. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atracción entre Gabriel y Laura se tornaba palpable, auténtica, pero enturbiada por rumores que empezaron a circular en la oficina. Las miradas desconfiadas de los colegas, cuchicheos y sonrisas burlonas la hacían sentir vulnerable. ¿Estoy arruinando su carrera? ¿Me está usando? Cada vez más confundida, Laura sintió que su vida laboral se desmoronaba, amenazada ahora tanto por el acoso de su jefe como por los celos de sus compañeros. Las críticas se intensificaban, y Laura se veía atrapada entre lo que había florecido entre ellos y la creciente presión del entorno laboral. Justo cuando la situación parecía alcanzar su punto álgido, Gabriel decidió enfrentar el escándalo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Pero su corazón también palpitaba fuerte por ella, atascado entre la lucha por la verdad y el miedo de perderlo todo. ¿Podrán superar las adversidades y encontrar el camino hacia un nuevo inicio juntos? Su futuro estaba en juego, y el tiempo apremiaba. La tensión en la oficina se volvía cada día más palpable. Cada mirada que Laura captaba, cada susurro furtivo detrás de su espalda, se convertían en una carga adicional que dificultaba su ya complicado día a día. A pesar del apoyo inesperado de Gabriel, el acoso seguía latente y redoblando fuerzas, como un monstruo que acechaba en las sombras. Aprovechando un momento de tranquilidad, Laura tomó la decisión de sentarse en su escritorio, organizando sus pensamientos. Sabía que merecía un cambio, pero la duda comenzaba a oscurecer su mente. ¿Qué debo hacer?
¿Debo quedarme y luchar o buscar otro trabajo y arriesgar todo lo que he construido? Plantearse estas preguntas se convirtió en un ejercicio angustiante. Sabía que buscar un nuevo empleo significaría intensificar su lucha, pero la idea de permitir que los rumores destruyeran su dignidad la aterraba. Decidió abordar la situación de manera proactiva. Tenía un talento innato para la programación, una habilidad que había cultivado desde joven y que la había llevado a esta empresa en primer lugar. La idea de aprovechar su experiencia, de buscar proyectos freelance o incluso iniciar su propia consultoría comenzó a gestarse en su mente como una luz al final del túnel. Al día siguiente, Laura se armó de valor y se acercó a uno de sus compañeros de confianza, Pedro, quien también había experimentado el lado oscuro de la empresa. Necesito tu ayuda, empezó, luchando con la vulnerabilidad que sentía. Pedro la miró con ojos comprensivos, y ella empezó a confiarle sus planes. Explicó su idea de desarrollar un software innovador que ayudara a pequeñas empresas a optimizar su gestión. La pasión que mostraba al describir su proyecto contagió a Pedro. Él se ofreció para colaborar en el desarrollo del prototipo. Fue un momento liberador para Laura, dejando de lado la idea de ser una mera víctima y tomando el control de su narrativa. La chispa de la creatividad comenzó a encenderse en ella, alimentada por la posibilidad de construir un futuro donde no dependiera más del juicio ajeno. Sin embargo, las sombras del acoso todavía la acechaban. Su jefe, al percibir su creciente confianza y la cercanía con Gabriel, intensificó sus ataques. Un día, después de una reunión, él se acercó a su escritorio con una sonrisa burlona. Espero que sigas disfrutando de la protección del nuevo chico, dijo, su tono lleno de sarcasmo. Laura tembló ante la amenaza implícita. Pero esta vez, en lugar de encogerse, se mantuvo firme. La protección no se suplica, se gana. Su respuesta sorprendió a su superior, quien retrocedió visiblemente, aunque sabía que la batalla no había terminado. Esa noche, Laura puso por escrito sus ideas para el software. El proceso se volvió casi terapéutico. Mientras organizaba sus pensamientos, comenzó a sentir que estaba construyendo algo más que un proyecto, estaba cimentando su independencia. Pero a medida que se sumía en este nuevo mundo, una pregunta inquietante tomaba forma: ¿qué pasaría si su relación con Gabriel complicaba todavía más su nueva dirección profesional? ¿Podría permitir que sus sentimientos por él se interpusieran en su búsqueda de autonomía y respeto? Al día siguiente, Laura se sentó con Gabriel para discutir no solo su desarrollo profesional, sino también lo que significaba su vínculo. Tengo miedo de que esto nos perjudique a ambos, le confesó, observando la preocupación en su mirada. Gabriel, con su voz suave pero firme, le respondió: lo que siento por ti no debería afectarte. Debemos encontrar un equilibrio. Su conexión era profunda, pero Laura sentía que debían definir claramente lo que ambos querían para no perderse en el camino que estaban por emprender. La incertidumbre se cernía sobre sus decisiones, mientras el trabajo en el proyecto comenzaba a concretarse. Cada hora invertida era un paso hacia adelante, pero también un recordatorio del riesgo que corrían. No puedo fallar ahora, pensó mientras se preparaba para unirse a Pedro en una reunión de brainstorming. La inquietud de dar ese salto hacia lo desconocido la mantenía despierta por las noches. Sin embargo, en su interior, la fuerza que había desarrollado era inquebrantable. El panorama ante ella se delineaba con posibilidades, y aunque el futuro era incierto, el deseo de empoderarse y, en última instancia, conquistar su destino, encendía una determinación resuelta. Laura sabía que llegaría un momento decisivo. Toda su vida estaba en juego y se sentía lista para enfrentar lo que vendría. Es hora de hacer que me escuchen, susurró para sí misma, preparándose para un nuevo capítulo que alteraría el curso de su vida profesional y personal. ¿Podría transformar su vulnerabilidad en fortaleza y construir su propio camino? Solo el tiempo lo diría. Las semanas transcurrieron, y Laura sintió como su proyecto cobraba vida a través de las largas horas que pasaba junto a Pedro. La emoción de construir algo desde cero era un bálsamo para su alma. A cada paso, se sentía más empoderada, dejando atrás las sombras del acoso y la incertidumbre que habían oscurecido su camino. Mientras Pedro se sumía en el código, Laura lideraba el diseño y la estrategia del software.
La colaboración fluía, y su conexión profesional se entrelazaba con un profundo respeto mutuo. Sin embargo, el eco de las palabras de su jefe la perseguía. La protección no se suplica, se gana, resonaba en su mente. Clara y consciente, Laura sabía que la única manera de hacer que la gente la escuchara era a través de su trabajo. Decidió entonces presentar una primera versión del software a su empresa, no solo como un proyecto personal, sino como una solución viable para mejorar la gestión interna. Era una jugada arriesgada, pero estaba decidida a demostrar de lo que era capaz. El día de la presentación llegó. Con un nudo en el estómago, Laura se colocó frente a sus colegas y directivos. Usando un tono sereno, expuso su idea, enfatizando cómo el software podría no solo aumentar la eficiencia, sino también mejorar el ambiente de trabajo. A medida que avanzaba en su presentación, notó las miradas de interés, incluso de aquellos que antes la habían ignorado o malinterpretado. Cada diapositiva era una defensa de su talento y una declaración de que no se dejaría vencer. Al finalizar, un aplauso resonó tímidamente entre los asistentes. Sintió un nítido alivio, pero gran parte de su enfoque aún estaba en el rostro de su jefe, que permanecía impasivo. Interesante esfuerzo, Laura, dijo cuando terminó, pero la real necesidad de esta empresa está en las grandes líneas estratégicas, no en esos detalles técnicos. Su corazón se hundió al escuchar esas palabras, pero en lugar de dejarse llevar por la frustración, se concentró en hallar oportunidades. Tal vez su enfoque se centra en lo macro, pero cada detalle construye un todo. Quizás sea el momento de mirar más de cerca lo que realmente está ocurriendo aquí, replicó con firmeza, llevándola a tomar un nuevo camino de confrontación. Estaba desnudando el ego de un sistema que había intentado silenciar sus ideas. Esa interacción desató un efecto dominó. Los comentarios de sus compañeros comenzaron a salir a la luz. Al final, varios se acercaron para felicitarla. Una compañera, Clara, le reveló que había escuchado rumores sobre su jefe, lo que solo alimentaba la toxicidad del ambiente. Laura comprendió que no estaba sola en su lucha. Aunque todo parecía oscuro, la verdad comenzaba a emerger. Una vez más, se sentó con Gabriel, quien mostró su apoyo incondicional. Hablando de su vida personal y profesional, reveló sus propias inseguridades. A veces, siento que estoy luchando contra un sistema que no me quiere aquí, pero verte pelear me da fuerza, confesó. Su vulnerabilidad creó un lazo más profundo entre ellos. Sin embargo, Laura permanecía cautelosa en su cercanía. No quería que sus sentimientos entorpecieran su carrera. Mientras contemplaba un futuro incierto entre sus sueños y temores, la chispa de determinación en su interior se reavivaba. Era el momento de tomar acción, de utilizar cada recurso a su alcance para avanzar en su desarrollo profesional. La noche antes de una nueva reunión sobre el software, un mensaje alertó a Laura. Su jefe había solicitado una reunión privada. ¿Qué podría querer? Se preguntó, una inquietud comenzando a enraizarse en su mente. La especulación sobre el motivo de esa reunión caldeaba el aire. ¿Sería una oportunidad para recuperar el control de su narrativa? ¿O una nueva artimaña para desestabilizarla? Con el corazón latiendo con fuerza, Laura entendía que cada decisión que tomara a partir de ese momento podría afectar no solo a su carrera, sino a su esencia misma. La dirección que tomara a partir de ahora era crítica. Con un profundo respiro, se preparó, sabiendo que el próximo encuentro podría determinar su futuro en todos los sentidos. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad que le esperaba? La reunión se llevó a cabo en una sala iluminada por un par de lámparas modernas que reflejaban una luz fría, casi clínica. Laura tomó asiento, su mente aturdida por un torbellino de pensamientos. Tenía la sensación de que se encontraba al borde de un abismo, preguntándose si dar el paso hacia el vacío sería su salvación o su perdición. Su jefe entró, mostrando una expresión que no lograba descifrar. Gracias por venir, Laura, comenzó con una voz serena. Quiero hablar sobre tu presentación. La fragilidad de esos momentos la inquietaba. Su corazón latía con fuerza, mientras pensaba que cada palabra sería crucial. Algunas ideas me parecen interesantes, continuó, sin embargo, hay importantes obstáculos que solucionar.
Tu departamento ha funcionado de forma tradicional durante años, y cambiar eso requiere más que una simple propuesta técnica. Las palabras le pincharon, pero no se permitiría el lujo de rendirse. Entiendo su perspectiva, interrumpió Laura, el tono de su voz firme a pesar del tumulto interno. Pero si no nos movemos hacia adelante, nos quedaremos atrás. ASD Software no es solo una herramienta, es un puente hacia una cultura que fomente la innovación y la agilidad. Si no empezamos por aquí, ¿cómo podremos comenzar a transformar algo que se siente obsoleto? El brillo en sus ojos delataba su pasión y sus ansias de ejecutar un cambio significativo. Su jefe frunció el ceño, como si se sintiera incómodo por la confrontación. No confundiré persistencia con buen juicio, Laura. Hay normas que seguir y un equipo que guiar. El desafío en su mirada era claro. Laura sintió que un fuego interno comenzaba a avivarse. ¿Sería este el momento de arriesgar completamente su reputación para defender su visión? No se trata de desafiar, sino de unir fuerzas, respondió con determinación. Está claro que habitan tensiones en este equipo que no podemos ignorar. Estoy dispuesta a colaborar con todo el personal y a fomentar un ambiente en el que todos se sientan escuchados. Mi intención es crear un espacio donde cada voz, cada idea, valga. ASD Software puede ser solo el inicio. El silencio en la sala se volvió denso. Laura se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, había interrumpido la narrativa impuesta por otros. Sus palabras estaban marcadas por su propia experiencia, había aprendido a defenderse y a no permitir que el miedo la paralizara. Sabía que estaba en juego más que su carrera, quería que su visión delicadamente esbozada floreciera así como ella había empezado a hacerlo. Finalmente, su jefe mostró una ligera inclinación de la cabeza. Te daré una oportunidad para presentar tu propuesta ante la Junta el próximo mes. Pero asegúrate de que tengas los datos claros y el apoyo necesario. No quiero perder tiempo en ilusiones. La frase lo dejó reducido a mero técnico que observaba con desdén las posibilidades humanas. Salió de la reunión con una sensación reconfortante de que había tomado la delantera. Era un pequeño éxito, pero aún quedaba mucho por hacer. De camino a su escritorio, encontró una nota en la que su compañero Gabriel había escrito: «Lo hiciste. Estoy a tu lado». Las palabras resonaban en su mente, dándole fuerza. La determinación crecía en los días siguientes mientras se preparaba para el siguiente paso. Se enfocó en aspectos del software que podrían conectar mejor con los requerimientos de la empresa y comenzó a involucrar a sus compañeros en el proceso. Cada pequeña colaboración era un símbolo de cambio. Sin embargo, las sombras del pasado no eran fáciles de disipar. Laura sintió que el entorno comenzaba a complicarse. Rumores insidiosos sobre su superior comenzaron a filtrarse en las conversaciones cotidianas, haciendo que la tensión aumentara. Una tarde, al salir de una reunión, Laura se encontró con Clara, quien lucía preocupada. He escuchado que tu jefe no está contento con el enfoque del software, le confió mientras caminaban hacia la salida. Se dice que tiene planes para desestabilizar tu progreso. Al escuchar esto, un escalofrío recorrió la columna de Laura. Conocer la posible resistencia la hacía más consciente de que el camino hacia su crecimiento y reconocimiento estaba lleno de trampas. ¿Estaba preparada para enfrentar los obstáculos que venían con ello? Laura levantó la vista a la puerta de su oficina, reflexionando sobre los sacrificios que tenía que hacer. Pero en el fondo, la voz de su madre resonaba en su mente: nunca dejes de luchar por lo que es tuyo. Era el momento de enfrentar no solo a su jefe, sino a sus propios demonios. ¿Estaría lista para luchar no solo por su proyecto, sino por su independencia y sus sueños? Laura había tomado la decisión de preparar la presentación con determinación, pero esa noche no pudo evitar que sus pensamientos giraran en torno a lo que Clara le había contado. La tensión en su oficina se había vuelto palpable y la idea de que su jefe podía estar intentando socavar su esfuerzo la dejó inquieta. Sabía que debía mantener la confianza, pero también era hora de explorar más a fondo las dinámicas del equipo. Si iba a vérselas con antagonismos, necesitaba aliados estratégicos. Durante la semana siguiente, dedicó su tiempo a hacer un diagnóstico más preciso del ambiente laboral.
Asistió a almuerzos, intercambió ideas, se mostró receptiva a las preocupaciones de sus compañeros y, aunque su mente estaba centrada en el software, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba el equipo era un sentido renovado de unidad. La mayoría de sus compañeros sentían, al igual que ella, que la compañía estaba estancada. Sin embargo, había un temor latente al cambio que se propagaba como una sombra. Cada conversación aumentaba su convicción de que el éxito personal estaba ligado a la colaboración. Laura organizó una reunión informal para discutir el software y el impacto que podía tener en sus tareas diarias. Fue un momento liberador. Mientras compartía su visión, vio cómo las caras de sus colegas empezaban a iluminarse. ¿Por qué no haces una sesión abierta de ideas?, sugirió Gabriel. Fue como si hubiera encendido una chispa que podría transformarse en fuego. Con esa idea en mente, comenzó a esbozar un plan para hacer un taller de lluvia de ideas, donde cada voz podría ser escuchada y valorada. A medida que se iba concretando el evento, algo nuevo comenzó a surgir en ella: liderazgo. No solo se trataba de implementar un software, sino de ser la guía en un proceso que podía reconfigurar la cultura del equipo. Estaba redefiniendo su papel en esa empresa, del quejumbroso interno al líder que promovía la innovación. Sin embargo, los rumores sobre su jefe se mantenían. Laura sabía que no podía ignorarlos, la incertidumbre aumentaba, y su corazón latía con fuerza cada vez que pasaba junto a su despacho. Ella empezó a investigar discretamente sobre la historia de su superior. Quería entender su trayectoria, sus temores, y posiblemente, encontrar un punto de conexión que pudiera jugar a su favor. Con cada día que pasaba, Laura se daba cuenta de que no solo luchaba por un software, sino por establecer una relación profesional más honesta y efectiva. El taller se llevó a cabo un viernes por la tarde. Había preparado cuidadosamente el espacio, creando un ambiente acogedor y motivador. A medida que sus colegas llegaban, se dieron cuenta de que se trataba de algo más que trabajo, era una oportunidad para redefinir las normas. La conversación fluyó, los rostros antes desinteresados ahora mostraban interés genuino. Inventaron formas innovadoras de utilizar el software y se sintieron escuchados, valorados. Sin embargo, justo cuando la atmósfera empezaba a sentirse eufórica, el sonido del teléfono de Laura vibró en su bolso. Era un mensaje de texto de Clara: he oído rumores de que tu jefe asistirá al taller. ¿Está todo bajo control? La preocupación contenida en el mensaje causó un nudo en su estómago. Laura se sintió vulnerable y expuesta. ¿Qué pasaría si su jefe decidía asistir y desbaratar todo lo que había construido ese mismo día? Mientras las ideas continuaban fluyendo, la realidad acechante de la posible confrontación la llenó de adrenalina. Este era el momento de poner a prueba todo lo que había elaborado. Ella misma debía enfrentar el desafío, no solo por el taller, sino por su futuro. Ahora, mientras observaba cómo sus compañeros compartían ideas audaces y se enlazaban entre sí, la duda hizo un nuevo intento de surcar su mente. Había llegado el momento de adentrarse en lo desconocido. ¿Cómo respondería su jefe ante una nueva cultura de colaboración? Laura sabía que, al fin y al cabo, su independencia dependía de cuánto estaba dispuesta a luchar. ¿Sería capaz de mantener su visión clara, incluso frente a una adversidad inevitable? A medida que el taller se desarrollaba, Laura sentía la energía del grupo creciendo. Las voces antes apagadas ahora resonaban con fuerza, cada idea parecía hacer eco en las paredes del salón. Y en medio del bullicio, su mente giraba en torno a la figura de su jefe, que la acechaba como una sombra. La posibilidad de su presencia en el taller se convirtió en un monstruo que le consumía la atención. Pero cuando miraba a sus compañeros, el miedo se teñía de determinación. Sabía que debía mantenerse firme. Entonces, se inclinó hacia un participante e hizo una pregunta directa sobre cómo veía el software integrándose en su trabajo diario. Al escuchar respuestas entusiastas, notó que no solo estaban compartiendo sus inquietudes, también estaban formando un espacio seguro para la creación, un refugio donde podrían resonar sus voces sin temor a represalias. Con un nuevo sentido de propósito, Laura comenzó a estructurar su presentación. Decidió que, si el jefe aparecía, no sería para desmantelar su trabajo, sino para observar cómo un equipo resurgía.
Sin embargo, el temor la erguía también, un recordatorio constante de que estaba desafiando dinámicas profundamente arraigadas en la cultura de la empresa. Su corazón latía con fuerza cada vez que escuchaba un leve crujido en la puerta, como si fuera un anuncio de un final incierto. Al concluir el taller, llenó los papeles de ideas y las impresiones eran claramente positivas. Comenzó a sentir una conexión más profunda con sus colegas, quienes la reconocían como un puente entre las ideas y la ejecución. Pero su éxito estaba colisionando con el miedo a ser juzgada por su superior. Esa mezcla generó un sentimiento contradictorio que la mantenía al borde de la tensión. No obstante, su creciente confianza la impulsó a lanzar una última pregunta a la sala: ¿qué pasaría si llevamos esto a la próxima reunión con la dirección? ¿Podríamos proponer una nueva dirección para el equipo? Las miradas se encontraron y comenzaron a gestarse murmullos de aprobación. Se sentía como si su voz no solo resonara con más fuerza, sino que también había plantado una semilla de empoderamiento en los demás. El momento decisivo llegó cuando, al fin, la puerta se abrió y allí estaba él, su jefe. La mirada de profunda curiosidad que él le dirigió a Laura fue inesperada. Atrapada entre la adrenalina y la inquietud, se sintió obligada a sostener su mirada, como si estuvieran midiendo fuerzas en un juego tenso. Él se quedó al borde, observando cada comentario, cada expresión que emergía de sus compañeros. Laura sintió como todas las miradas se volvían hacia ella. Debía demostrar que no solo tenía la capacidad de conducir el taller, sino que también podía presentarse con autoridad ante su jefe. Mientras se adentraba en su exposición, encontró que su voz se tornaba más firme. Se planteó que, por primera vez, iba a liderar una conversación con la dirección y no ser solo espectadora. Al concluir la sesión, el jefe se acercó. Laura sintió la necesidad de expresar el entusiasmo y la innovación que había en la sala, estaba preparada para ese desafío. Pero él, en cambio, empezó a plantear dudas sobre la viabilidad del cambio. Su actitud era crítica, pero no despectiva. Esa interacción se tornó en una danza de palabras, donde ambos claramente tenían puntos de vista distintos, pero Laura sentía que estaba luchando por la voz del grupo. Con cada intercambio, se dio cuenta de que esta confrontación era más que un reto profesional, era un reflejo de su evolución personal. La noche caía y con ella una presión sutil se acumulaba, el tallo de su confianza se agitaba. Su jefe tenía la última palabra, pero Laura no podía ignorar la sensación de que se acercaba un gran cambio en su trayectoria. De pronto preguntó, con una osadía renovada que sorprendió incluso a ella: ¿podemos debatir cada idea que hemos compartido aquí en nuestra próxima reunión? Estoy convencida de que si nuestra voz se une, será mucho más potente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el silencio que siguió a su declaración fue pesado y profundo. Entonces la mirada de su jefe se convirtió en una prueba que Laura no podía evitar. ¿Se atrevería a adoptar esta nueva cultura de apertura, o se aferraría a los viejos métodos? Laura respiró hondo, sintiendo que este era el instante que definía su futuro. Estaba dispuesta a afrontar las repercusiones que su desafío podría acarrear, todo en nombre de la práctica colaborativa. Todo dependía de la respuesta de su jefe, quien la miraba ahora con una mezcla de sorpresa y consideración. La tensión se tornó palpable, y el conflicto interno de Laura resurgió. ¿Podría realmente ser la arquitecta de su destino? Laura sintió cómo la mirada de su jefe la atravesaba con una mezcla de sorpresa y análisis. Aquella tensión suspendida se cargó de una dualidad inquietante, el impulso de continuar su lucha por el cambio y el miedo a ser reprimida. El silencio se rompió cuando, sin previo aviso, él asintió con la cabeza. Fue un gesto sutil, pero cargado de una gravedad que la dejó paralizada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la inquietud la acompañaba. Maldecía su mente por inquietarse ante la adversidad. Se forzó a pensar en las oportunidades que se abrirían si su jefe aceptaba llevar la discusión al siguiente nivel. Sintió que, por primera vez, estaba en una posición de influencia, no solo respecto a sus colegas, sino también hacia su superior. La idea de posicionarse como una líder en su entorno la entusiasmaba, aunque el temor no desapareció por completo. Al día siguiente, el ambiente en la oficina era tenso.
El eco de su desafío aún resonaba en su cabeza mientras interactuaba con sus compañeros. Cada saludo se sentía como un reflejo de la presión que ahora llevaba sobre sus hombros. No obstante, al ver cómo las personas que antes parecían tan distantes acercaban sus preocupaciones a ella, Laura replanteó el enfoque. Si iba a ser la defensora de un cambio, debía comenzar a escuchar. Decidió destinar la mañana a conversaciones individuales. Cada interacción la llevó a un mundo de perspectivas donde los pequeños detalles revelaban sueños ocultos y frustraciones latentes. Se sintió increíblemente conectada, como si cada historia que escuchaba fortaleciera su determinación. Mientras las horas pasaban, Laura se dio cuenta de que había un patrón. Muchos de sus compañeros deseaban cambios, pero el miedo a la reprimenda les mantenía callados. Esa realización la dejó en un estado de reflexión intensa. ¿Por qué había sido tan difícil para ellos alzar sus voces? ¿Cuál era el costo de permanecer en silencio? La chispa de su taller seguía encendida, y la carga sobre sus hombros se convirtió en una energía liberadora. Al recoger sus pensamientos, decidió que ya no podía eludir las confrontaciones necesarias. Cuando llegó el momento de la reunión con la dirección, Laura se sentía más fuerte. Cada idea que surgía en su mente se traducía en un compromiso con el grupo. Iba a proponer cambios a gran escala, pero no solo honestidad y apertura, también instar a los demás a asumir un papel activo. Finalmente, la mañana de la reunión llegó. Laura se sentó al borde de su silla, nerviosa, pero consciente de que había un compromiso más grande en juego que su propio miedo. Cuando su jefe entró, notó un ligero gesto de reconocimiento en su rostro. Las palabras que había preparado comenzaron a fluir y, en medio de la exposición, se encontraron varias miradas cómplices entre los miembros del equipo, que la animaban a seguir adelante. Cada argumento que expuso era poderoso, y la sala se llenaba de murmullos de apoyo. El resto del equipo comenzó a participar, introduciendo propuestas, cuestionando los antiguos procesos. Ahora sí había un verdadero debate, un intercambio auténtico, y cada una de sus palabras aportaba más peso al cambio que todos deseaban. Sin embargo, al final de la reunión, la mirada de su jefe se transformó. Lo que antes era escepticismo ahora parecía calar en el entendimiento. Había un aire de resolución en su respuesta, aunque no dije nada concluyente. Laura sintió, una vez más, que se encontraba en la frontera de un cambio paradigmático, no solo dentro de su equipo, sino en su propia identidad profesional. Mientras caminaba de regreso a su oficina, las posibilidades se agitaban dentro de ella. La sensación de que algo importante había comenzado a gestarse se fortalecía. Se detuvo un instante y entonces se dio cuenta de que su relación con su jefe había cambiado, había un respeto emergente que antes no existía. Y en ese momento de revelación, una inesperada sensación de amor hacia el proceso comenzó a florecer en su interior. Laura estaba en el camino correcto, pero aún la incertidumbre la rodeaba. ¿Podría sostener esta transformación? La pregunta resonó en su mente, dejándola expectante. Al tomar su asiento, una notificación emergió en su pantalla, una invitación para una cena, con su jefe. Un nuevo nivel de conexión se establecería, pero su corazón latía descontroladamente. ¿Qué implicaría realmente esta nueva relación? Así, el gran desafío de su nueva vida comenzaba a desbordarse. Laura miró la pantalla, sus dedos temblando ligeramente al considerar la invitación. La fecha y la hora se grabaron en su mente con claridad perturbadora. Cena con el jefe, el comentario flotaba entre la excitación y la ansiedad. Este encuentro podría ser la oportunidad decisiva que había estado buscando, pero también representaba un terreno inexplorado, lleno de incertidumbre. Se tomó un momento para reflexionar, el diálogo interno retumbando en su mente. ¿Debería abordar la conversación centrada en el trabajo o dejar fluir el encuentro hacia algo más personal? La dualidad de la relación profesional y el potencial diálogo íntimo la intrigaba. Sabía que la forma en que manejara esta cena podría definir su trayectoria futura. A medida que los días transcurrieron, su mente se había convertido en un torbellino de estrategias. Elaboró un plan mental sobre cómo dirigir la conversación. Podría intentar compartir sus metas, expresar su deseo de impulsar el cambio en la cultura laboral. Pero,
al mismo tiempo, consideraba si había espacio para hablar de sus dudas personales. ¿Sería esto apropiado?, se cuestionó. La fecha llegó, y Laura se encontraba frente al espejo, dándose esa última revisión. Su reflejo revelaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Se sintió lista para abordar esta nueva faceta de su vida, había trabajado arduamente, y ahora debía mostrar la versión más auténtica de sí misma. El restaurante era acogedor y elegante, y a su llegada, el ambiente parecía vibrar con una intensidad única. Su jefe le hizo un gesto desde la mesa, su expresión era serena, pero la chispa de interés en sus ojos revelaba una disposición abierta. Al sentarse, Laura sintió la presión de dar lo mejor de sí misma, el nerviosismo se transformó en una energía enfocada. La conversación comenzó con temas banales, pero pronto, la chispa del diálogo prendió, y se dibujaron sonrisas en sus rostros. Laura, poco a poco, decidió abrirse. Compartió anécdotas sobre su vida, mencionó la importancia del cambio y la valentía de alzar la voz. Su jefe, en una sorprendente muestra de empatía, empezó a compartir su trayectoria, los desafíos que enfrentó, los errores que había cometido. A medida que el intercambio progresaba, Laura sintió que se destilaba una conexión auténtica. Las barreras que alguna vez los separaron se desmoronaban, revelando vulnerabilidades compartidas. Sin embargo, de pronto, la conversación tomó un giro inesperado. Su jefe, con un tono más serio, cuestionó explícitamente la naturaleza del temor que su equipo enfrentaba. Laura, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo para el cambio?, preguntó, su mirada fija en la suya. La pregunta mecía el aire entre ellos, y Laura sintió un escalofrío de interés. Aquí estaba una oportunidad no solo para compartir su perspectiva, sino también para profundizar en la esencia de lo que ella había empezado a descubrir. ¿Cuál era el costo de permanecer en silencio y lo que significaba alzar la voz? El miedo, comenzó a responder, es un monstruo que da la impresión de ser más grande de lo que realmente es. Pero reconocerlo, para mí, ha sido liberador. A medida que hablaba, su voz resonaba con una claridad que la llenaba de satisfacción. Laura terminó de hablar y, durante un instante, el silencio se transformó en una atmósfera cargada de comprensión. Pero la pregunta seguía allí, pendiendo en el aire con un peso inesperado. ¿Qué sucedería si su jefe decidía desafiar la jerarquía establecida y respaldarla? Al final de la cena, mientras Lisa se retiraba y su jefe prometía sumar esfuerzos para explorar cambios en el equipo, una nueva inquietud se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si, con esta nueva conexión, también emergería una relación más compleja? La posibilidad de que su relación profesional se complicara con sentimientos personales la tenía alerta, y el recuerdo de su charla la seguía perturbando. De vuelta a casa, una inquietud latente creció en su interior. Laura tenía que decidir cómo manejar esas nuevas emociones que no había anticipado. Ante la manifestación de sus sentimientos, los límites de su evolución profesional se volvían más difusos. ¿Sería capaz de equilibrar ambos mundos, o estaban condenados a chocar? Con cada respiración, una pregunta no dejaba de atormentarla: ¿podría construir un futuro en este nuevo entorno amoroso y profesional sin perder su esencia? La inminente resolución no tardaría en llegar, pero el viaje de Laura apenas comenzaba. Los ecos de la cena resonaban en la mente de Laura mientras se preparaba para el trabajo al día siguiente. El ambiente en la oficina, antes monótono, parecía vibrar con la posibilidad de un cambio. La conexión que había sentido con su jefe no era solo una chispa pasajera, era una posibilidad tangible, un eco de sus propias aspiraciones. Mientras revisaba los correos electrónicos entrantes, sus pensamientos constantemente regresaban a la conversación sobre el miedo. El intercambio había abierto un canal que antes consideraba inalcanzable, y ahora la idea de abordar los problemas del equipo sin reservas era una urgencia que sentía en cada fibra de su ser. Había un poderoso impulso dentro de ella, el deseo de transformar la cultura laboral de su entorno. Pero como siempre, esa ardiente pasión iba acompañada de un dilema: ¿cómo llevar a cabo su visión sin desviar su relación con su jefe hacia un territorio delicado? Con cada tarea que realizaba, sentía que su resolución crecía. Decidió que no podía dejar que la tensión emocional la paralizara. En lugar de eso,
Optó por utilizar su vulnerabilidad como un motor. Era momento de alzar la voz, no solo para ella, sino también para sus compañeros. Laura elaboró un borrador de una propuesta, uno que abordaría la mejora del ambiente laboral, priorizando la comunicación y el apoyo emocional en el equipo. Tener esas iniciativas claras y bien definidas le otorgó confianza. El día siguiente, con la propuesta en la carpeta y el corazón latiendo con fuerza, pidió una reunión con su jefe. La pregunta que siempre había tenido en mente se volvió más urgente: ¿su confianza y autenticidad serían suficientes para que él la escuchara? Al entrar a su oficina, Laura respiró hondo, enfocándose en su objetivo, no en sus inseguridades. Su jefe la recibió con una expresión que mezclaba curiosidad y disposición. La atmósfera se sentía vibrante, la misma energía que había existido durante la cena iluminaba el espacio entre ellos. Laura presentó su propuesta, cada palabra cuidadosamente elegida, exponiendo sus ideas y las expectativas de su equipo. A medida que hablaba, la claridad de su visión parecía cautivarlo. Sus manos temblaban levemente al señalar las oportunidades de cambio y mejora. A medida que su jefe escuchaba, Laura sintió que las barreras se desvanecían. Sin embargo, él no le ofreció el apoyo inmediato que anhelaba. En cambio, hizo preguntas críticas, desafiando algunos de sus planteamientos con una mirada analítica. ¿Has considerado cómo podría sentirse el equipo con esta carga adicional?, cuestionó, y ella sintió una punzada de miedo. Pero, en vez de retroceder, se reafirmó. Después de todo, abrirse había sido la clave para conectar y ahora podría ser su salvavidas. Sí, pero también creo que tener una voz puede ser más empoderante que permanecer en silencio, contestó, con firmeza. El cruce de miradas se volvió intenso, y Laura sintió que en esa sala ambos estaban en la misma sintonía. Sin embargo, la preocupación persistía en su mente como una sombra. ¿Cuál sería el costo de este desafío? Una parte de ella sabía que podría alienar a algunas personas en el camino. Podía ser un faro de cambio, pero también una fuente de conflicto. Se preguntaba si merecía correr ese riesgo. Al concluir la reunión, su jefe le ofreció su apoyo, sonriendo con sinceridad. Se comprometió a discutir la propuesta con el resto de la dirección, asegurando que tomaría en cuenta su visión. Laura sintió una ola de esperanza, pero algo le decía que su relación iba más allá de lo profesional. Los intercambios de miradas cargadas de emociones en el ambiente presagiaban una complicación que no sabía si estaba lista para enfrentar. Al caminar de regreso a su escritorio, una mezcla de ansiedad y emoción pulsaba en su interior. Sabía que su vida estaba en un punto de inflexión, pero el temor a lo desconocido la asediaba. Podría manejar la presión de estos cambios, no solo en su carrera, sino también en su creciente atracción hacia él. Era el momento de descubrir si su ambición la llevaría a un lugar de empoderamiento o caos. De pronto, la notificación del teléfono la sacudió de su ensimismamiento. Un mensaje del jefe, del tipo que despertaba tanto intriga como inquietud, apareció en la pantalla. ¿Podemos hablar más tarde? Tengo algo importante que discutir. La mirada de Laura se fijó en el texto, y sintió que la incertidumbre se transformaba en un nuevo tipo de desafío. ¿Sería este el instante en que todo cambiaría? Laura llegó a la oficina con el corazón acelerado. Había pasado días entera preparando su propuesta y el mensaje de su jefe la había inquietado. ¿Algo importante que discutir? Le había escrito, y eso la dejó con una sensación de inminente transformación. Lo que había iniciado como un deseo de mejorar su entorno laboral estaba tomando forma de un cambio profundo. Desde su presentación, la atmósfera en la oficina había cambiado, pero esa transformación no había sido fácil. Laura sintió, como un peso sobre sus hombros, la expectativa de su equipo. Todos estaban a la espera de su próxima jugada. Es el momento de demostrar lo que he aprendido, se repetía. En esta travesía, ya no solo era la madre que luchaba por su lugar, sino también una profesional decidida a enfrentar su futuro. Cuando entró en la sala de reuniones, su jefe la recibía con una mirada que oscilaba entre la curiosidad y la aceptación. Gracias por venir, Laura. He estado pensando en lo que propusiste, comenzó, y en su tono había algo que indicaba que las palabras que siguieron podrían cambiarlo todo.
Sin dejar que la ansiedad la consumiera, Laura se sentó frente a él, lista para escuchar. Creo que lo que propones tiene un gran potencial, continuó, pero necesitamos abordar algunas preocupaciones, especialmente sobre cómo implementar estos cambios sin interrumpir la operativa del equipo. A medida que la conversación avanzaba, Laura vio su propuesta tomando forma, algo que había deseado desde hacía tiempo. No solo estaba defendiendo sus ideas, sino que también comenzaba a entablar un diálogo constructivo que incluía la voz de otras personas. Ya no lidiaba con el acoso en aislamiento, ahora estaba en una mesa de decisiones, donde su opinión importaba. La discusión se volvió rica en opiniones, inyectando una nueva energía en el ambiente. La voz de Laura resonaba con seguridad. En lugar de temer la resistencia, decidió aprovecharla para reforzar su visión. La práctica que había tenido en el taller la había preparado para esto, no iba a permitir que el antiguo paradigma la intimidara. Finalmente, su jefe se inclinó hacia adelante. Me agrada tu pasión y marcaría un punto de inflexión para esta empresa. Quiero que lideres el equipo en la implementación de estos cambios. Recibirás el apoyo necesario. Quiero que veas esto como un voto de confianza. Al escuchar esas palabras, Laura sintió que el camino que había recorrido, con todas sus heridas y victorias, había valido la pena. ¿De verdad?, preguntó, incapaz de ocultar su asombro. Eso significa mucho para mí. Ahora, esto no será un viaje fácil, advirtió su jefe, pero estoy aquí para ti. Creo en tu visión. Y más importante, he visto cómo has logrado reunir al equipo. Esto es solo el principio. El eco de estas palabras resonó en el corazón de Laura. La vergüenza y el dolor del acoso empezaban a desvanecerse, dejándola con una nueva confianza que brotaba de su interior. En ese momento, comprendió que había conquistado más que un apoyo profesional, había creado un espacio donde ser valorada y respetada no era solo un sueño, sino una realidad palpable. El siguiente día, se reunió con su equipo, ahora como líder. Planeó cómo lograrían implementar la nueva cultura de trabajo y promovió un diálogo abierto, donde cada uno pudiera expresar sus inquietudes. Al final de esa sesión, sintió la transformación del ambiente, sus compañeros ya no la veían como una mera madre luchando por avanzar, sino como una líder que había tomado el control de su destino. Con cada paso que daba, Laura se llenaba de satisfacción. Había pasado de ser una víctima a ser una líder empoderada, y la fuerza que había encontrado en su vulnerabilidad la capacitaba para crear un cambio real. Se sentía orgullosa, ya no solo de su trabajo, sino de la mujer que había llegado a ser. A medida que la luz del día se desvanecía, Laura se encontró reflexionando sobre lo ocurrido. Había logrado no solo cambiar su entorno laboral, sino también su percepción personal. Sabía que podía enfrentar cualquier obstáculo y que su relación con su jefe había evolucionado hacia un respeto mutuo y profesional. Finalmente, un nuevo amanecer se alzaba sobre Laura. Había reafirmado su lugar, no solo en la oficina, sino en su vida. La sombra del acoso se había disipado, y el futuro brillaba con la promesa de nuevos comienzos y luchas por venir. Así, Laura concluyó su proceso de transformación, no solo en su labor, sino en su esencia. Había encontrado su voz y su lugar, abrazando cada parte de sí misma, lista para lo que viniera. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de historias de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es su ayuda.